criminalización a los jóvenes como él. Decadencia mental y verbal es lo que podemos captar de este joven criminal. Su señoría, en esta audiencia se presenta ante usted un caso verdaderamente trágico. Un hijo que le quita la vida a su propio padre, por lo que esta fiscalía, durante el desarrollo de este juicio, comprobará, más allá de toda duda razonable, que Víctor Jacobo Bravo es culpable del delito de homicidio agravado en razón del parentesco cometido en agravio del hoy occiso Eduardo Jacobo Hernández. Y para esto nos basaremos en los siguientes hechos. La noche del 17 de agosto del 2017, Víctor Jacobo Bravo se encontraba en una fiesta con sus amigos, donde ingirió grandes cantidades de alcohol, de manera irresponsable, por lo que sus amigos le dijeron que podía cometer un accidente y que mejor tomara un taxi, a lo que Víctor les contestó: ya tengo experiencia manejando pedo. Esto se probará con el dictamen del médico legista Ángel García Hernández, el cual señalará que Víctor tenía aliento etílico al ingresar a la oficina de detenidos, lo cual se confirmará con la pericial en toxicología a cargo del perito médico Alberto Barrera Rodríguez, que nos vendrá a decir que se diagnosticó una elevada cantidad de alcohol en la sangre del hoy acusado. Y asimismo contaremos con la testimonial de Francisco González Gómez, quien, a pesar de ser amigo del acusado, debido a su preocupación por el estado de salud del mismo, nos narrará los diálogos que sostuvo con él y nos describirá en qué estado Víctor abandonó la fiesta. Posteriormente, habiendo ingerido alcohol y manejando su propio vehículo, sin conciencia del peligro de sus actos, Víctor se dirigió a su casa, arribando a las 12:15 de la madrugada, ya del 18 de agosto, estacionando de manera bastante inusual su automóvil, lo que será corroborado tanto por el primer respondiente, el agente policial Sebastián Ferrú Santos, como también a través de la pericial en criminalística a cargo de Fernanda Rivera Ceballos. Una vez estacionando el carro frente a la puerta de su casa, el hoy acusado escuchó movimiento y se introdujo al domicilio, observando que su padre estaba teniendo un percance con su madre en la sala, por lo que de inmediato, sin pensarlo dos veces, sin hablarle a la policía, sin pedir ayuda y sin optar primeramente por el diálogo, tomó el objeto más pesado de la sala, una estatuilla de metal en forma de burro, y aún siendo estudiante de tercer año de medicina, a sabiendas de las partes más sensibles del cuerpo, a las espaldas de su padre, y sin darle oportunidad de defenderse, decidió golpearlo fuertemente en la parte trasera de la cabeza, provocándole una muerte instantánea al producirle una fractura craneal y hemorragia cerebral. Todo lo anterior se probará con el dictamen en criminalística por parte de la perito antes mencionada, la cual, con todos los indicios disponibles en la escena del crimen, determinó que dicho golpe mortal fue propiciado con la estatuilla de metal a manos de Víctor, golpeando a la víctima por su espalda. Así también contaremos con el perito químico forense David Barradas Hernández, quien acreditará que la sangre en la mano derecha de Víctor y la sangre que cubría la estatuilla de metal corresponde a la sangre de Eduardo Jacobo Hernández. Y finalmente, la causa del deceso de la víctima será debidamente probada con el dictamen pericial de necropsia, el cual será desahogado por medio del perito médico Mauricio Arturo García Rodríguez, quien nos vendrá a decir que dicho golpe fue realizado con toda la intención de matar, al haberse propiciado con una fuerza bien aplicada en la zona más delicada de la cabeza. Acto seguido, a sabiendas del golpe mortal que le había propiciado a su propio padre, y sin darle importancia alguna al delito que había cometido, lo arrojó al piso bruscamente y decidió sentarse junto a su madre sin llamar a la policía ni a la ambulancia. Minutos más tarde, por fortuna, arribó a la escena el agente policial Ferrú Santos, quien nos vendrá a decir
que minutos antes había recibido una llamada por parte de uno de los vecinos dando aviso de una posible riña, y que una vez llegado al lugar de los hechos se percató de que Víctor tenía aliento etílico, tenía sangre en la mano derecha, se encontraba a su lado un objeto contuso cubierto de sangre y que había un señor alrededor de 50 años de edad tirado boca abajo en la sala sobre un tapete cubierto completamente de sangre, por lo que procedió de inmediato a detener a Víctor por el homicidio del señor Eduardo Jacobo Hernández, lo cual se probará a través, como ya se ha mencionado, de la propia testimonial del agente policial Ferrus Santos y el testimonio del que dio aviso a los hechos, el señor Enrique Mora Bonilla, vecino de la familia Jacobo Bravo. Con todo lo anterior, es que esta fiscalía, durante la audiencia, probará contundentemente que las conductas descritas son típicas, antijurídicas y culpables, y que se adecuan perfectamente con el delito de homicidio agravado en razón de parentesco, que estipula el artículo 302 con relación al 323 del Código Penal Federal, donde este último hace referencia que al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, con conocimiento de esa relación, se le impondrá de 30 a 60 años de prisión. Su señoría, estamos ante la privación de la vida de una persona, el cual es el bien jurídico con mayor valía para el ser humano, por lo que le solicitamos no permita que el delito quede impune, más aún cuando la vida te es arrebatada por tu propio hijo. Es por ello que cuando sea el momento procesal oportuno, solicitaremos se dicte una sentencia condenatoria en contra de Víctor Jacobo Bravo, con base en hechos y pruebas. Criminalización a los jóvenes como él, decadencia mental y verbal, es lo que podemos captar de este joven criminal. Es cuanto, su señoría. Mi papá iba a matar a mi mamá. Estas fueron las palabras de un menor al observar cómo su padre sometía físicamente a su madre, propiciándole diversos golpes en la cabeza a puño cerrado. Pero afortunadamente llegó su hermano y le salvó la vida a su madre. Su señoría, a través de la presente audiencia se logró acreditar contundentemente que Víctor Jacobo Bravo actuó en legítima defensa en favor de su madre Elena. Para que exista legítima defensa, se debe repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa. Tal como se percató durante la audiencia de juicio, existió una agresión física en manos del hoy occiso Eduardo Jacobo Hernández en contra de Elena Bravo González, la madre de Víctor. Agresión que además se llevó a cabo con toda la intención de causar la muerte. Asimismo, en la presente audiencia se logró acreditar por parte de la Fiscalía que efectivamente Víctor le propició una lesión a Eduardo, el atacante de su madre, lesión que le provocó la muerte. Sin embargo, no estamos aquí para discutir eso, sino para delimitar si existió una legítima defensa por parte de Víctor en favor de su madre. La legítima defensa de este caso en concreto se acreditó durante el juicio de la siguiente manera. Primeramente, se establecieron dos hechos básicos. El primero, acreditó la relación de parentesco que tenía Víctor con Elena y Eduardo, siendo estos sus padres, lo cual fue probado a través del acta de nacimiento de Víctor, debidamente desahogada en el presente juicio. Y el segundo, estableció que Elena estuvo casada con Eduardo hasta el mes de enero del 2017, cuando un juez de lo civil emitió la respectiva acta de divorcio. Acta que de igual manera fue presentada ante usted en esta audiencia. Posteriormente se estableció contundentemente
que Eduardo tenía razones reales para atentar con la vida de Elena, puesto que en el juicio de divorcio antes mencionado, esta última se vio favorecida al haberse adjudicado los bienes del señor Eduardo por orden del juez, decisión que fue tomada en favor de Víctor y su otro hijo menor, hecho que fue expuesto ante este tribunal por medio de la testimonial de Elena y el acta de divorcio desahogada. Y por si fuera poco, su señoría, por medio de la misma testimonial se pudo dar cuenta a través de la relación de mensajes de texto desahogada en el presente juicio que Eduardo le reprochaba constantemente a Elena el haberlo dejado sin casa y sin auto. Ahora bien, una vez ubicados en el día de los hechos, la fiscalía acreditó que Víctor se trasladó a una reunión de sus amigos a las 6 p.m. del 17 de agosto, lo cual fue cierto, y que posteriormente regresó a su casa a las 12:15 a.m. del 18 de agosto, lo cual fue cierto, habiendo estado presente en la fiesta aproximadamente 6 horas, lo cual también es cierto. Pero la misma fiscalía mencionó durante el juicio que en dicha reunión Víctor había ingerido bebidas alcohólicas, lo cual no es cierto, y con ello la fiscalía montó una escena donde mi defenso tenía una elevada intoxicación etílica en el momento en que ocurrieron los hechos. Esto, su señoría, es mentira. La fiscalía basó este hecho en una prueba incompleta y por lo tanto sin validez, ya que tanto el primer respondiente, Sebastián Ferruz Santos, y el médico legista, Ángel García Hernández, afirmaron haber percibido en él aliento alcohólico. Que quede claro, su señoría, percibieron aliento, no una posible intoxicación etílica. Sin embargo, lo que sí es cierto es que aunque no ingirió bebidas alcohólicas, es decir, más de una, sí ingirió una bebida alcohólica, en singular. Esto basado en el informe toxicológico a cargo del médico Alberto Barrera Rodríguez, presentado por la misma fiscalía, quien después del informe médico de integridad física realizado a mi defenso, procedió a tomarle muestras de sangre, arrojando una cantidad de 0.7 gramos de alcohol por litro de sangre y 0.3 miligramos de alcohol en aire expirado por litro de sangre. Porcentaje, su señoría, por debajo del mínimo permitido por las autoridades de tránsito de todas las entidades federativas de la República, equivalente a lo contenido en una copa de vino o una cerveza. Por lo que, si bien es cierto, el perito en toxicología encontró niveles de alcohol en la sangre de Víctor, no es menos cierto que en contrainterrogatorio aclaró que dicho porcentaje había sido por debajo del mínimo permitido por la ley, es decir, que se encontraba plenamente consciente de sus acciones y no en un estado elevado de intoxicación etílica, tal como lo quiso hacer ver a la fiscalía. Una vez habiendo dejado claro este aspecto importante del presente juicio, se acreditó que el día de los hechos, en el domicilio donde ocurrieron estos mismos, se encontraban la señora Elena y su menor hijo, esto corroborado con sus respectivas testimoniales. Posteriormente, se probó de igual manera, inclusive por medio de un testigo de la fiscalía, el señor Enrique Mora Bonilla, vecino de Elena y sus hijos, que Eduardo arribó al domicilio alrededor de las 11:45 p.m. del día 17 de agosto y asimismo escuchó, tanto del vecino como de Elena y del menor, que Eduardo, una vez llegando al domicilio, comenzó a gritar, hecho que despertó al menor, permitiéndole sumarse a las presentes declaraciones, siendo un testigo más de lo sucedido. Por lo tanto, Elena, su menor hijo, y Víctor fueron testigos presenciales de la violenta agresión de Eduardo. Agresión que, reitero, dio paso a la legítima defensa por parte de mi defenso en favor de su madre, la cual fue debidamente acreditada de la siguiente manera. Primero, por medio del testimonio de Elena, del cual usted pudo escuchar que efectivamente Eduardo arribó al domicilio a la hora antes señalada, reclamándole que lo había despojado de todo lo que él poseía,
que lo había dejado en la calle y sin nada por lo cual luchar. A lo que Elena le refirió que nunca había luchado por su propia familia. A lo que él le contestó: cállate, pendeja. Acto seguido, Elena le exigió que abandonara el domicilio, a lo que él nuevamente le contestó: te dije que te calles, pendeja. Por lo que Elena, al no poderlo detener y presentando miedo ante lo ocurrido, recurrió a suplicarle que no gritara, y mucho menos groserías, ya que su hijo se encontraba dormido. Y ante esta última intervención de Elena, inmediatamente Eduardo gritó desmedidamente: te dije que te callaras, pendeja, y se le abalanzó al sillón donde ella se encontraba parada al borde y comenzó a golpearla fuertemente con su puño derecho en la cabeza, por lo que ella, temiendo por su vida, comenzó a gritar: me quiere matar, y segundos después, perdiendo el conocimiento, desfalleció, despertando en el hospital horas más tarde. ¿Qué sucedió mientras ella perdía el conocimiento? Para contestar dicha pregunta, tuvimos en el estrado al propio Víctor, que declaró haber llegado al domicilio aproximadamente a las 12:15 am del día 18 de agosto, haber observado la puerta de la entrada entreabierta y escuchar a su madre gritar: me va a matar, por lo que de inmediato ingresó al domicilio, observando a su padre sometiendo a su madre en el sillón de la sala, propiciándole violentos golpes a puño cerrado en la cabeza, y que instantes después su madre aparentemente había perdido el conocimiento al parar de gritar y sus ojos haberse cerrado. Su señoría, quisiera detenerme aquí para subrayar que para acreditar dicha agresión en el cuerpo de la señora Elena, contamos con la presencia del perito médico especialista en lesiones, el doctor Diego Olivares Servín, quien tras el exhaustivo análisis de las heridas en la cabeza de Elena, dictaminó que había sufrido una pérdida abrupta de la sensibilidad y el conocimiento en razón de haber sufrido 2 fracturas craneales, una en la parte posterior derecha y otra en la parte inferior derecha, propiciadas con mano derecha empuñada por un tercero, lo que coincide perfectamente con las declaraciones de Elena y Víctor. Continuando con la escena tan injusta que se suscitó en esos momentos, Víctor, al ver a su madre parar de gritar y cerrar los ojos, quedando ésta en estado de inconsciencia, decidió detener la agresión, intentando primeramente quitar a su padre de encima de su madre. Sin embargo, el agresor lanzaba golpes hacia atrás para impedir que se acercara, mientras continuaba golpeándola fuertemente, por lo que ante la espantosa escena de ver a su madre al borde de la muerte, tomó lo primero que tuvo a la mano, una estatuilla en forma de búho que decoraba una mesa junto al lado del sillón, propiciándole un golpe en la cabeza al agresor de su madre, quien de inmediato cayó inconsciente sobre ella. Víctor lo movió de encima y, suplicando a gritos una ambulancia, mantuvo a su madre en sus brazos hasta que arribara el agente policial Ferro Santos. Ahora bien, vía interrogatorio por parte de la fiscalía, el agente policial Ferro Santos declaró llegar al domicilio y ver a un menor en las escaleras sin pronunciar palabra alguna. Declaró también ver a Víctor sosteniendo a su madre en sus brazos. Sin embargo, en contrainterrogatorio, el agente policial Ferro Santos aclaró que Víctor en ningún momento presentó resistencia alguna y que en este momento gritaba pidiendo una ambulancia, lo que probó que Víctor estaba consciente de todo lo que había pasado y gritaba solicitando la pronta asistencia médica de sus padres. Y finalmente, su señoría, contamos con un testimonio providencial en este caso. El testimonio del hermano menor de Víctor, de tan solo 15 años de edad, el cual, como ya se estableció en la audiencia, se llevó a cabo protegiendo debidamente sus derechos conferidos en los artículos 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño
y 8, inciso D, 9, inciso A, 16 y 26, incisos A y B, de las directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos del delito, al haber estado asistido en todo momento por su abogado Juan José Martínez Pérez y su madre Elena. Su señoría, de dicho testimonio ha quedado algo muy claro, y este tribunal lo ha escuchado. Mi papá iba a matar a mi mamá. Su señoría, es por todo lo anterior que se puede afirmar que de no haber arribado Víctor al domicilio a tiempo, su madre habría sido asesinada a manos de Eduardo. En definitiva, fue predestinado el ingreso de Víctor al domicilio, el cual actuó en legítima defensa para titular el bien jurídico más preciado para el ser humano, la vida. Y no solo defendió la vida de un ser humano, defendió la vida de su propia madre, la cual se encontraba sometida ante una agresión ilegítima, que estaba teniendo verificativo de manera actual, inminente y sin derecho, por lo que para repeler la agresión, tratando de equilibrar las circunstancias, Víctor tomó el primer objeto que tuvo a la vista y golpeó a Eduardo para impedir el homicidio de su madre. Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, el cual establece que el delito se excluye cuando se repela una agresión real, actual, inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa, es que esta defensa le solicita de la manera más atenta no genere una tragedia más, ya que al haberse probado fehacientemente en este juicio una legítima defensa, usted deberá absolver al joven Víctor Jacobo Bravo, permitiéndole vivir al lado de la persona a la que le salvó la vida, su madre. Mi papá iba a matar a mi mamá, dijo el menor, pero afortunadamente llegó su hermano y le salvó la vida. Es cuanto, su señoría.